Hola a todos. Hoy vamos a meternos en una historia fascinante, ¿eh? Una tradición muy particular, la de la Virgen del Pilar allá en Zaragoza. Hola, sí. Es fascinante porque tiene un elemento que la distingue de inmediato. Exacto. Y es que, según esta creencia, todo ocurrió cuando la Virgen María todavía vivía, ¿no? Como por el año 40 después de Cristo, más o menos. Muy distinto a Fátima, Lourdes. Precisamente. Por eso se habla de una venida, no exactamente una aparición como las que la fe sitúa después de la Asunción de María. Claro. Y para entender esto, nos vamos a basar en lo que cuenta la propia Catedral Basílica del Pilar, ¿verdad? En su documentación, sus relatos. Esa es nuestra fuente principal hoy sí. Intentaremos entender esta creencia, su contexto, por qué esa palabra venida y, bueno, su peso cultural y religioso. Bueno, pues vamos a desentrañar esto. ¿Por dónde empezamos? La fecha, el lugar, empecemos por ahí. La tradición es muy específica, madrugada del 2 de enero, año 40 DC. Y el lugar, César Augusta, que hoy es Zaragoza, justo a orillas del río Ebro. Ajá. ¿Y quiénes estaban ahí? Por un lado, el apóstol Santiago el Mayor. Estaba con un grupito pequeño de, digamos, los primeros conversos de Hispania. ¿Y por el otro? La Virgen María. Pero ella vivía en Palestina en ese momento. ¿Cómo es eso de que vino? Bueno, ahí está el núcleo de la tradición. Se dice que vino en carne mortal. O sea, no fue una visión, sino un traslado físico, según esta creencia. ¿Un traslado físico? ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues la narración dice que para darle ánimo a Santiago. Parece que la evangelización en Hispania no estaba siendo fácil, y ella vino a fortalecerlo a él y a sus seguidores. Entiendo. Y ahí está la clave que decías. Venida, no aparición. Exacto. Lo fascinante aquí es esa distinción. Una venida en carne mortal. Podríamos pensarlo como una especie de bilocación, si queremos usar un término posterior. No es una aparición celestial como las que se narran después de su asunción al cielo. Y como prueba, como testimonio de que estuvo allí, dejó algo, ¿no? Sí, una columna. Una columna de jaspe, Jaspe. Una piedra fuerte, ¿verdad? con un simbolismo potente. Precisamente. Ese pilar se convirtió en el símbolo de la firmeza de la fe que Santiago tenía que predicar. Y la tradición añade que pidió que se le rindiera culto allí, en ese lugar, para siempre. O sea que esa columna es como la semilla de toda la devoción a María en España. Y luego en América. Se la considera así, sí. La raíz de esa devoción mariana en la península. Y fíjate qué interesante. Está muy ligada a Santiago, al camino de Santiago. Claro, tiene sentido. De hecho, creo que ambas tradiciones, la del Pilar y la jacobea, fueron reconocidas juntas como Patrimonio Cultural y Material de España, ¿no? Así es, en 2009. Son como dos pilares espirituales que se complementan. ¿Y hay documentos antiguos que hablen de esto? ¿Qué dice la Basílica sobre las pruebas históricas? Bueno, ellas mencionan documentos que encontraron en la catedral, ya del siglo XIII, que hablaban de esta tradición como algo muy antiguo, que venía de la iglesia primitiva. Del siglo XIII, pero hablando de algo mucho más antigua. Exacto. Narran cómo Santiago predicaba por Celtiberia, lo que hoy es Aragón más o menos, y también citan otras cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un relieve en un sarcófago antiguo, del siglo IV, el de Santa Engracia. Algunos creen ver ahí una representación de la Virgen con Santiago. ¿Del siglo IV? Eso es muy temprano. Sí, y también se apoyan en un escrito del siglo IX, de un monje llamado Almoino de Saint-Germain, que parece mencionar una iglesia dedicada a María en Zaragoza ya en el siglo III. Vaya. Luego, claro, ya más adelante, en el siglo XV, reyes como Fernando el Católico dejaron constancia de que el culto al pilar era muy fuerte y extendido. Todo esto, claro, según la documentación y la interpretación de la propia basílica. Entiendo. Y con toda esa historia detrás, la Iglesia Católica llegó a pronunciarse oficialmente. Sí, la Santa Sede la reconoce como una antigua y piadosa creencia. No la define como un dogma de fe, pero sí le da un reconocimiento importante. Y autorizó el oficio del pilar. El oficio del pilar. ¿Qué es eso exactamente? Es, digamos, una liturgia propia. O sea, oraciones y lecturas específicas aprobadas por la Iglesia para celebrar esta festividad concreta del 2 de enero. Ah, claro.
Y eso nos lleva a cómo se celebra hoy. Cada 2 de enero, ¿qué pasa en Zaragoza? Pues se celebra una vigilia eucarística muy solemne en la basílica, recordando esa fecha de la venida. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un detalle muy especial ese día, ¿verdad? Con la imagen de la Virgen. Sí, sí. Es muy curioso. Normalmente la imagen de la Virgen que se venera lleva un manto que cubre la columna. Ajá. Pero justo ese día, el 2 de enero, se la presenta sin el manto. Se deja ver la columna de jaspe directamente. ¡Qué fuerte! O sea, es un gesto para recordar el origen mismo de la tradición, la columna física. Exacto. Es un gesto litúrgico cargado de simbolismo que te lleva directo al corazón de la historia. Esa columna dejada como señal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo un poco, tenemos una tradición única, la de una venida de María en vida en el año 40 después de Cristo. Para apoyar a Santiago, tenemos el símbolo central de la columna de jaspe y un arraigo histórico y cultural enorme, documentado o referido a lo largo de siglos según las fuentes de la basílica. Sí, y todo esto nos deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta interesante sobre cómo se entendían estas cosas en aquel entonces. ¿A qué te refieres? Bueno, si esta tradición habla de un evento físico, una venida en carne mortal de María a España, cuando sabemos por la historia que ella vivía en Palestina, ¿qué nos dice eso sobre cómo concebían el espacio, el tiempo, la intervención divina, esas primeras comunidades cristianas? Claro, ¿cómo diferenciaban ellos mismos este tipo de relato de lo que luego serían las apariciones celestiales, después de la Asunción? Exacto. Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Algo para reflexionar sobre cómo se construyen y se entienden estas narrativas de fe a lo largo del tiempo. Si disfrutaste de este video y quieres seguir viendo material de este tipo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.